Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de temas relacionados con la seguridad, del papel que tiene la mujer actualmente en una lucha que día a día nos va dejando nuevas experiencias. Una profesional de la medicina con especialidad y una respetada doctora nos acompaña hoy, Yulisa Villanueva Barahona. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo analiza lo que está pasando ahora mismo en el país con una alta incidencia de hechos que involucran directamente a las damas? Gracias por compartir. Feliz noche. Licenciado García, para mí es un gusto siempre poder estar con usted y hoy compartiendo al banquillo temas de interés nacional. Creo que lo que sucede en Honduras alrededor de la seguridad nacional implica sobre todo un fenómeno bastante integral en el que vemos nosotros una necesidad extrema de asegurar paz y convivencia en un país que ha venido durante más de 12 años sufriendo una serie de embates que están relacionados netamente con la criminalidad transnacional organizada, la violencia derivada y por supuesto una serie de delitos conexos en los que el tráfico de armas, se ha visto la trata de personas, la migración irregular e igualmente el tráfico de personas y por supuesto el efecto de la inseguridad para un grupo de mujeres, hablamos de delitos con perspectiva de género que generan definitivamente un análisis. Y en todas estas variables, doctora Villanueva, ¿cuál es la que le genera más incidencia hacia el peligro a las féminas? ¿Qué han descubierto ustedes a nivel del proceso de investigación que se lo han trasladado como parte de sus responsabilidades con la DPI? Correcto. Bueno, en primer lugar, estamos viendo que en 200 años nunca se le había dado la oportunidad a una mujer para seguir rendirle a la sociedad hondureña la dirección de un país. Hoy tenemos una presidenta. Y hemos visto a lo largo de todos estos años, y se lo digo yo desde que estaba en el Servicio Forense Nacional, cifras que nos llevan a una clara análisis. ¿Y cuál es este análisis? 94% de impunidad en los crímenes contra mujeres. Violencia de género en toda su expresión, sobre todo cuando apenas el 15%, 20% de las mujeres sobreviven la violencia intrafamiliar. Entonces, cuando nosotros analizamos el por qué se agrede a las mujeres, y sobre todo aquellas que mueren, hay una gran cantidad de casos relacionados con violencia doméstica, violencia también de parte de la criminalidad. Y le voy a decir algo, Chendo, que a mí me parece súper importante. Un porcentaje alto que se encuentra en investigación, es decir, pendiente de investigación, puede llegar a superar el 30%, por ejemplo, de los casos. ¿Qué quiere decir eso? Que los casos de muertes violentas de mujeres en su mayoría no se judicializan y quedan al pendiente de la investigación. ¿Y por qué no se termina de dar ese paso hacia la judicialización? ¿Es por temores que vienen desde el hogar? ¿Es porque no existe la confianza en la autoridad? ¿O qué es lo que está pasando? Bueno, incide directamente en los casos de muerte, por ejemplo, y sobre todo muertes violentas. Incide sobre todo para mí la investigación criminal defectuosa. Todavía estamos viendo una investigación que en Honduras no cuajan sus actores, no cuajan con beligerancia los vínculos entre estas cadenas de acción. Es decir, nosotros necesitamos investigaciones operativas rápidas, beligerantes, investigaciones que desde el lugar de los hechos ya nos digan qué es lo que está sucediendo. Pero cuando vemos esas investigaciones que se están quedando tan retrasadas,
que no logran coincidir y armar, por ejemplo, con el ente que investiga y que dirige la investigación, como lo es el Ministerio Público. Y desde luego, la notoria deficiencia en este proceso nos lleva a no llevar casos adecuados, pues, a la presentación de los jueces. Cada vez que nosotros no investigamos y no tenemos también los conceptos claros en este nuevo concepto de la percepción de género, nosotros no vinculamos las penas para los delitos contra las mujeres. Doctor, y aquí se tiene el personal adecuado, se tienen los métodos indicados, los equipos necesarios para estos procesos, o por qué se está errando tanto en presentarle a la sociedad responsables de hecho. Vaya, y aquí de repente vamos a entrar en un escenario donde puede generar polémica, bajo el entendido. ¿Por qué hay crímenes que los considerados de alto impacto que sí los resuelven, pero otros no? Al final son vidas humanas las que se están cobrando. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? ¿Qué pasa? Bueno, en primer lugar también solo agregarle que los delitos contra las mujeres, si bien es cierto, en este gobierno ocupan uno de los puntos que dirige la política de Estado para no ver más impunidad al respecto, también mueren hombres. Porque a mí me dicen, caramba, doctora, solo las mujeres, y es verdad, mueren más hombres que mujeres, y hay que decirlo. Pero la forma en la que estamos viendo cómo se mata a las mujeres en el país y sus cuerpos quedan nada más como el recuerdo ante la impunidad de la investigación, nos genera esa reflexión. ¿Por qué sí y por qué no? Yo creo que incide directamente, fíjese que los casos se vuelvan emblemáticos. Yo quisiera sinceramente que todos los casos la prensa nacional fuera veedora. Fíjese, cada vez que la prensa se vuelve veedora, consecuente, investigativa y está alrededor del proceso de la investigación, siguiéndolo, fíjese que esto genera que la población también hace mayor conciencia, que los actores que están involucrados, en este caso los operadores de justicia, no vean aquel fenómeno como un fenómeno más, como un caso más que realmente no genera ni la responsabilidad. También pienso que la investigación del delito en Honduras está saturada. Muy poca investigación y muy poca calidad en la investigación. Cuando usted quiere que el caso se resuelva, por supuesto, y es un caso que es de impacto, licenciado García, de inmediato usted mira de todo. Pero vaya a ver una pobre mujer que nadie la está investigando y está en Santiago de Purigla o está en Olancho, por ejemplo. Ese crimen queda impune y el crimen, en gracias a Dios, queda impune. Y en Olancho también. Y bueno, hemos visto casos inclusive para los otros grupos vulnerables, LGTBI, el caso de Vicky Hernández. Esa señora, este caso en particular, Vicky murió en San Pedro Sula y no se le realizó la respectiva autopsia. Entonces, estamos diciendo que hay un fallo en ese engranaje y, por un lado, la investigación del delito y, por otro lado, el procesamiento forense de escena que llega consecuentemente también a un servicio forense nacional que debe de ser mucho más ágil, que debe de presentar sus autopsias y, sobre todo, en consonancia con el trabajo mancomunado del investigador del delito. ¿Le genera dificultades en los procesos de investigación que por un lado vaya la Dirección Policial de Investigación y por otro esté el brazo investigativo del Ministerio Público? ¿Les ha generado conflictos, doctora? Claro que sí, cada quien tiene su rol
y este rol debiera de ser una sinergia. Pero sabemos todos, y yo con conocimiento de causa le digo, la Agencia Técnica de Investigación viene a fortalecer el trabajo para los fiscales. Sin embargo, en algunas áreas de impacto, por ejemplo, el crimen organizado, estamos hablando narcotráfico, y también, aunque ellos tienen unas unidades de femicidios especiales de casos emblemáticos, siento que la ATI le hace falta mucho todavía. Ellos no procesan escenas de crimen porque no tienen experiencia en procesamiento de crimen, de escena del crimen, por ejemplo. Los casos de impacto que agarran algunas veces son cuando la policía, que tiene un poco más de experiencia en ese procesamiento, hace la mitad del caso y luego los fiscales los turnan, porque aquí quien dirige el proceso de investigación es la fiscalía y se los pasan los casos a ellos y de inmediato ellos los proceden. Si usted mira de cuántas muertes, ahorita llevamos casi 188 muertes a lo que va desde del muertes de damas. Muertes de damas. Y entonces de esas 188, ¿cuántas son de DPI, por ejemplo? El 90% casi. Y unos casos contados son los casos que lleva la ATI. Pero yo creo que lejos de encontrar diferencias entre esas agencias, las agencias deben de trabajar vinculadas con esa sinergia de trabajo investigativo. ¿Se han perdido procesos por no tener cohesión en determinada investigación? ¿Se han trastocado procesos o todavía no han llegado a ese extremo? No, claro que sí, porque recordarle nada más la muerte de un agente dentro de su agencia técnica de investigación que investigaba narcotráfico. ¿Qué significó la muerte de Chery Lluís Hernández? Una impunidad enorme dentro del Ministerio Público cuando con dictamen científico, autopsia psicológica, pruebas criminalísticas, se logró determinar de que se trataba de una muerte violenta de tipo homicida, y es la ATI, la misma agencia donde pertenece la compañera, quien trastoca la escena y, por supuesto, con conocimiento de causa, genera una serie de irregularidades que al final lo que querían era desacreditar el caso en sí y toda la escena del crimen. A eso le llamo yo no tener transparencia en los procesos, no tener objetividad y claridad. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que las agencias pueden competir por el protagonismo, tenemos también retraso. Deberíamos de más bien de encontrarnos. Yo te presto, tú te prestas, nos prestamos conocimiento y llegamos al punto en el que queremos nosotros llegar, que es resolver para no llegar a impunidad en caso. En este ir y venir, nosotros podemos ver inclusive casos en los que la misma agencia técnica limpia y se ve involucrada, infiltrada por el crimen organizado, y siempre lo he dicho y lo voy a decir con prueba de causa, que también la agencia técnica necesita, y desde el inicio se lo dijimos al fiscal general, necesitaba una limpieza. Pero bueno, ya vimos aquí que los procesos se resuelven ya cuando terminan los mandatos, así esperamos que también se recupere la agencia técnica. Muy bien, está con nosotros la subsecretaria de Estado en los despachos de seguridad, Yulisa Villanueva Barahona. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a revisar estos crímenes y también investigaciones sobre desaparición de féminas que han tomado notoriedad en los últimos días. ¿Están fallecidas o están con vida algunas de las personas que están con reporte bajo investigación? Ya se lo contamos. También hay poca oportunidad para las mujeres en este país. Muchas de ellas, por ejemplo, no son independientes económicamente y eso les genera que sus ciclos de regreso a la violencia estén ahí. Seguimos al banquillo con la doctora Yulisa Villanueva, subsecretaria de Estado en el despacho de seguridad. Hay una referencia de crímenes de alto impacto, de procesos de investigación. Teníamos este pendiente de hechos de este año.
iniciando el 2022, un año complicado para el país en diferentes áreas, la desaparición de Angie Peña en Roatán. Hay otros casos, a ver si producción nos auxilia, que es lo más reciente de los meses de julio y ahora agosto. El caso de Belkis Molina, Rixi Ponce, Lisbani León y Jennifer Arriaga. Fallecida, violencia doméstica, investigación para establecer si viven o no. Arranco con Angie Peña. ¿Cómo se ha avanzado este caso, doctora? Definitivamente el caso de Angie Peña entra en uno de los casos emblemáticos donde más apoyo ha tenido de la comunidad nacional e internacional, inclusive de los casos de seguimiento de la prensa. Yo pienso que este caso en particular sentará precedentes también dentro del país, por supuesto, porque es aquí donde vamos a ver la investigación defectuosa. Cuando hay investigación defectuosa, cuando hay evidente interés creado para no ver en la pesquisa, usted se pierde en el mar. Esas son situaciones que definitivamente son y serán un desafío para la investigación hondureña y que creemos nosotros que sin duda alguna no son casos que se cierran. Casualmente, en este caso en particular, desde que llegamos a nuestra gestión, tenemos claro que es un caso que merece la atención porque sus padres, su madre, su hermana constantemente están allí preocupados por ella y la investigación conjunta entre los diferentes actores y directores de la policía versus el trabajo que se debe de hacer con la fiscalía van, pienso yo, a dar resultados. ¿Y este caso cómo lo registra? ¿Aún como en proceso de posibilidad de vida o ya es un caso que está para cerrarse? Bueno, para cerrarse nunca, porque no tenemos el cuerpo de Angie Peña, no lo vamos a cerrar bajo ningún punto, porque yo siempre les digo, ni Jonás en la ballena. ¿Quién se tragó a Angie Peña? ¿Una ballena o quién? ¿O un elefante marino? ¿O un elefante? ¿Quién fue? En realidad, y lo voy a decir categóricamente, no creemos nosotros definitivamente que el caso deba cerrarse mientras hay casos que duran muchos años. Espero muy pronto pues, que los casos de muertes violentas de mujeres den los resultados que yo particularmente creo van a tener. Las pesquisas que se han encontrado alrededor de la desaparición en Roatán de esta joven Peña, ¿no les da ruta a ustedes para establecer que ella podría estar viva o que ya falleció? Bueno, las investigaciones cuando son hechas por personas confabuladas o con falta de conocimiento son defectuosas e imperfectas. ¿Se alteró esa escena, Son doctora? defectuosas e imperfectas. Cada vez que los investigadores le apuesten a la imperfección, no van a ver nada. La diferencia en que en esta nueva gestión nosotros sí tenemos capacidades de observar. Sin embargo, las investigaciones continúan activas y esperamos nosotros también, así como en el caso de Belkis, como en el caso de las otras jóvenes que podemos comentar también, encontrar los resultados que se tienen. Vea usted, por ejemplo... El caso de Belkis se formó toda una polémica por sus publicaciones en redes sociales. Fíjese y la acción, perdón doctora, que usted señala que ella está viva. Pues o por lo menos esa es la ruta. ¿Cómo ha avanzado en estos últimos días el proceso? Fíjese que casualmente es un caso que he seguido mucho por los medios de comunicación y hay mucha especulación al respecto. Y cuando yo dije que tenemos elementos para decir, a donde lo dije, que Belkis estaba viva, lo dije con un sentido. Señores, quienes la tengan, devuélvanla. Su familia la está esperando. Ella es una chica buena, joven, humilde, que merece ser liberada de ese cautiverio. Y por supuesto, lo digo y lo he dicho con ese objetivo. Revelar procesos y detalles de la investigación
comparto, no es bueno. Entran procesos de secretividad, pero no la secretividad a veces malentendida cuando el Ministerio Público dice secretividad en todos los casos, secretividad en la comida china, secretividad en el caso de Shirley, secretividad, cuando le ponen secretividad quiere decir que nunca se resuelve. En este caso, cuando hablamos nosotros de tener obviamente la prudencia para no compartir muchos detalles, significa porque las investigaciones están activas. Tenemos una persona detenida ya dentro del recinto carcelario, creo que está en La Paz, el joven, porque se tuvo que trasladar hasta por indicio, porque había información de inteligencia que se quería escapar, y sigue la investigación montada. Y por supuesto, habrán más sorpresas en este caso. ¿Pueden venir más detenciones pronto? Claro que sí, claro que sí. Lo que sucede es que acá me están escuchando los captores, me están escuchando el público, la gente y la familia. Dice, no, vamos a comer, vamos a declararnos en huelga de hambre. Doctora, quiero decirles que este es un proceso bien responsable. Y por cierto, han anunciado, doctora, que pueden venir en manifestaciones a Tegucigalpa, porque este caso va muy lento. Usted que maneja el proceso, ¿qué les dice a los parientes de esta joven del occidente? En primer lugar, que el proceso lleva una mecánica en el trabajo de investigación y luego se presentan elementos objetivos al Ministerio Público, quien es quien levanta los requerimientos. Si usted ve, por ejemplo, y compara el caso de Belkis, en el que ya se presentaron requerimientos, se presentó una investigación y se tiene a una persona allí adentro de la cárcel y sus cómplices, se les sigue muy de cerca, entonces yo le diría a la familia, si ustedes vienen y hacen esas presiones, esa desgastante angustia, también podría dificultar nuestro trabajo. Nosotros con convicción hemos recibido instrucciones de la presidenta donde nos ha dicho, por favor, no más impunidad en los casos de mujeres. Y créanme, y van a decir los hombres, digo mujer porque es un tema bien sensitivo, por favor no me malinterpreten, los casos de los hombres también son importantes, pero es allí donde nosotros vemos los elementos, cómo se van vinculando. El caso de la fiscal, y me voy a tirar de arriba para abajo solo porque están relacionados uno con otro. Nosotros tenemos todos los elementos. Es la joven del sur, de Nacaome. Ah, correcto. Tenemos todos los elementos, 90%, lo ha dicho desde hace mucho tiempo. Estaban todos los elementos, lo dijo el director de la policía, lo ha dicho el señor secretario de Seguridad. Y nosotros sabemos, y yo por convicción propia, sé que hay elementos importantes para poder detener. Pero quien decide los momentos se llama Ministerio Público, y será el Ministerio Público nuestro mejor aliado. Será el Ministerio Público el que, y yo le digo, no quiero que usted piense que es que tengo alguna cosa contra el Ministerio Público. Amo al Ministerio Público. Ya me da pereza con todo lo que pasó cuando estuvo en medicina forense, todavía tiene asuntos que resolver. Bueno, hay asuntos que resolver en temas de justicia. En el caso de Cherit Yubitsa, que también se va a resolver. El caso de Cherit, nomás sale la gestión y se cae el ministerio con el involucramiento de todas esas personas que están allí, que ocultaron el caso y que el caso no está cerrado, como ellos dicen. El caso está más activo que nunca también. Este caso de el norte de Honduras, el de Colón, donde una joven intérprete fue víctima supuestamente de un extranjero que nadie da detalles sobre él. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo están tratando de armar el expediente ahora, digamos, para la búsqueda del que se ha convertido en el principal sospechoso? Bueno, en primer lugar, si la policía con su investigación lleva al sospechoso al sitio y la fiscalía no considera que hay elementos para detenerlo ni 24 horas, la autopsia se presenta con un cierto retraso, y voy a decir cierto retraso. ¿Sabe por qué? Porque en otro momento las autopsias
2, 3 meses. El barrista, ¿cuántos años? ¿Cuánto tiene ya? El del caso de la niña de Lepaera mordida por un pitbull, ¿cuánto tiene ya? Le puedo dar muchos casos de femicidios que son, o de muertes violentas de mujeres, que no tenemos los dictámenes de autopsia y no se nos comparte. En este caso, la joven le hizo la autopsia en la morgue móvil. Ahí yo dejé en mi gestión esas morgues móviles, eran para eso, para hacer la autopsia rápidamente. Y teniéndolo detenido ahí, no lo pudieron detener ni 24 horas, y la autopsia nos dice que es una muerte violenta en la que hay evidentemente signos de un traumatismo reciente que le quita la vida. ¿Por qué? Es mi pregunta. Si esa persona es un ciudadano extranjero que estaba involucrado con ella, ¿por qué no se presenta? ¿Y aquí quién falló? ¿El Ministerio Público con el requerimiento o la misma policía que bien pudo actuar con una detención preventiva que aplicando, doctora Villanueva, y explíqueme esto usted que es la experta, toda la prueba científica y la capacidad de los médicos que practican la autopsia, si la hacen hoy, ahora que ya pasamos las 8 de la noche, estamos cerca de las 9 de la noche para comenzar a trabajar un caso, si se hace esa autopsia ahora, ¿en qué momento ya ustedes como profesionales tienen claro cuál fue la causa? Si se trabaja un caso puntual. Bueno, hay casos que son claros. Esa autopsia no, para mí no hubiera tardado pero ni hora y media, sinceramente. Es decir, hoy mismo ya a las 12 de la noche se puede actuar. La autopsia, por ejemplo, del joven barrista tan pues sonada, esa también, si solo tenía un disparo, era también una autopsia sencilla. Es decir, ¿de qué depende entonces? En este caso en particular depende mucho también de que trabajemos juntos, vinculados, y que uno es la pieza del otro y que toda esta actividad es complementaria para que no haya impunidad y exista justicia pronta. En este caso en particular, pues no se trata de estarnos echando la culpa, pero yo le diría, el Ministerio Público no levantó el requerimiento en un momento adecuado y el hombre se fugó. De eso dependió. Ahora, nosotros, cuando yo digo nosotros es porque yo me involucro con la institución en la que estoy, obviamente, pero no significa que voy a hacer yo una funcionaria que pierde su objetividad, porque dice la doctora, ya perdió la objetividad, ahora defiende la policía. Defiendo los hechos científicos como son y los observo y les doy, mire, voy paso por paso, observando cada detalle, y en este caso no podíamos detener más al hechor. Muy bien, la doctora Yulisa Villanueva Barahona con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. O los abogados y los jueces pues quitan los castigos precisamente porque la denuncia pues se quita, se perdona, la mujer perdona en Honduras y se lastima. Bueno, seguimos aquí al banquillo con la doctora Yulisa Villanueva. Cierro rápidamente porque quiero sus puntos de vista sobre el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que el miércoles se reúnen con la ley actual. Pero cerramos con estos casos emblemáticos: violencia doméstica, brutalidad que se está practicando en contra de las féminas. ¿Cómo están trabajando con unidades como la Policía Comunitaria, que generó mucha expectativa, con la denuncia de la ciudadanía? Porque de pronto, si se encuentra infragante un caso, ahí no ocupan denuncia, ahí se procede. Efectivamente, hay una corresponsabilidad compartida entre lo que es la policía y la sociedad y la comunidad. Si nosotros establecemos ese vínculo estrecho, podemos dar los acompañamientos a los grupos especiales y producto del análisis de todos estos datos, nosotros hacer esas políticas públicas eficientes. Policía comunitaria, policía escolar, mesas de trabajo.
¿Qué quiero expresar? Cada vez que nosotros miremos estos fenómenos, en el caso ya hablando de la violencia contra la mujer de manera integral, y no dejemos, licenciado, la parte preventiva y no fortalezcamos o no le demos seguimiento con tratamiento psicológico a las mujeres, podemos caer en esos casos en los cuales el círculo de violencia no termina. Las mujeres terminan, ¿sabe qué? Ponen las denuncias, agarran valor y después las van a quitar. Y lo tenemos claramente establecido cuando les quitan las restricciones o los abogados y los jueces, pues quitan los castigos precisamente porque la denuncia pues se quita. Se perdona, la mujer perdona en Honduras y se lastima. Y yo creo que eso también debe de ser un punto de acción que está tomado en cuenta precisamente por el Instituto Nacional de la Mujer y también proyectos como lo es el MAIE y Ciudad Mujer. Jennifer Arriaga, ¿cómo quedó este caso? ¿Fue disparo directo, bala perdida? ¿Cómo lo han organizado ustedes el proceso de investigación? En primer lugar, yo no le digo pues que aquí quieren que van a engañar al sueño. Es una bala perdida, dicen que yo le digo, le pegó la bala tal vez en el avión que pasaba y se le regresó. O sea, aquí se miran unas cosas tan absurdas en Honduras que se juega con la cientificidad de los hechos. En este caso, la joven lamentablemente fue víctima de una bala provocada por un individuo del cual también se sigue. Y obviamente es ahí donde queremos que la población nos ayude, que denuncie, que nos colabore, obviamente no teniendo el apoyo de Es decir, en este caso último de la joven de Taulabé, estamos ante un homicidio. Es así que lo registran ustedes, que no estamos hablando de una bala perdida. Ah, no, la bala perdida anda en el desierto, diría yo. Nada que ver, pues, es una cosa absurda totalmente que ofende el intelecto de cualquier investigador y definitivamente nosotros como país vamos a dar un paso, un giro diferente en la investigación del delito cuando planteemos esa estrategia en la cual la investigación y la prevención del delito son fundamentales, profundizando, siendo para mí el tema de la delincuencia en toda su expresión, en todas sus formas, en todas sus mutaciones. ¿Han pensado en reformas íntegras, en unir los entes de investigación o buscar rutas para tener un mejor entendimiento en todos los casos, sin estar pensando en que este hay que resolverlo porque es el mediático? Todos. Hemos pensado dentro del plan de seguridad nacional, que son muchos los puntos que hay que tocar y la gente dice queremos resultados, queremos no más extorsión, queremos no más, por ejemplo, temas de violencia, microtráfico, etcétera. Pero hay uno de los puntos que no podemos dejar y es la investigación del delito. La investigación criminal es fundamental para evitar lo que nosotros llamamos impunidad en el mismo. Entonces, cada vez que nosotros generemos una investigación perfecta, tendremos crímenes resueltos. Se está trabajando en base a generar que la investigación del delito sea poderosa. Y uno de los puntos donde debe de haber sinergia es entre los entes investigadores. Creo, y es uno de los proyectos que va dentro del Plan de Seguridad Nacional, que va contemplado la liberación y la autonomía e independencia del Servicio Forense Nacional. En la creación del Instituto de Medicina Forense y Ciencias Criminalísticas al servicio de los derechos humanos, es decir, donde un usuario es el Ministerio Público, el otro es la defensa, el otro son los defensores de derechos humanos, generarían en realidad una menor cantidad de impunidad en los casos. Igualmente, el desarrollo de una policía cibernética, una policía científica eficiente que no obedezca a mandos ni rangos, sino a la justicia. Doctora, ¿qué piensa de la forma en que se está planteando, por un lado, la reforma al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y la acción de la presidenta de convocar para el miércoles
Ahí tiene la representación la Secretaría de Seguridad a través de su ministro. En algún momento, de pronto, hasta usted puede estar dentro de las plenarias por delegación, o no sé si usted es la dama que dijeron que va a ser la secretaria de Junta. Bueno, yo en mi área de trabajo, en la experticia, está la investigación del delito, la educación y la data, esas son mis máximas. Sin embargo, sí creo que es importante que se le dé al país un enfoque de un modelo que abarque la seguridad y la defensa, que es lo que quiere la gente para obtener a una Honduras en paz y convivencia. Siento yo que la presidenta está en lo correcto precisamente cuando convoca con la vieja ley, evidentemente a un grupo de funcionarios para poder llegar a tener los consensos en querer dirigir al país en pro de seguridad y defensa. Y lo digo así porque estamos viendo por el otro lado que la ley que se pronunció o se ha estado pronunciando el debate actualmente, también creo yo que es cuestión de tiempo. La presidenta en su momento va a tener el acompañamiento adecuado del Congreso Nacional. Todos somos conscientes de lo que Honduras necesita y en realidad no se necesitan posiciones en las cuales se pierda la autonomía de los poderes o se pierdan también esos consensos en pro de Honduras, alejándonos de lo que es posiciones dictatoriales. Le agradezco, doctora, su participación esta noche, muy amable. A la orden, el licenciado Rosendo, siempre un gusto saludarlo. La subsecretaria de Estado en los despachos de seguridad, Yulisa Villanueva Barahona, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.